Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz Henao. A continuación vamos a realizar video de la práctica laboratorio 1 de la materia de microcontroladores. Soy del grupo de laboratorio 50419. Dice la práctica 1. Teniendo en cuenta las siguientes tarjetas de desarrollo como Arduino, Raspberry Pi o ST, seleccionar una de ellas y desarrollar la solución del siguiente problema. Se debe diseñar un contador utilizando dos displays de 7 segmentos. El grupo escoge si es ánodo o cátodo común. Para este caso es cátodo común. Para presentar el valor desde 0.0 hasta 9.9. Cada número de reloj es un display de 7 segmentos. Se debe tener un botón de inicio y un botón de parada. Bueno, para este caso, entonces, pues se implementa el siguiente circuito utilizando un Arduino Atmega 2560, dos displays de 7 segmentos de cátodo común. Se utilizó un banco de resistencias de 220 ohmios para poder limitar la corriente de los displays. Adicional se utiliza, como exige la práctica, un botón, en este caso un pulsador con su respectivo ajuste de circuito para poder cambiar de nivel lógico de alto a bajo o viceversa. Tenemos para poder funcionar cada segmento cada display, pues unos puertos seleccionados. En este caso, para el display que sería el de los decimales, va a funcionar desde el puerto pin 22 hasta el pin 28, y para las unidades en este caso sería desde el puerto 2, desde el pin 2 hasta el pin 8 sería. Entonces, pues la circuitería como tal es lo que se necesita, lo que pide el circuito. Simplemente que aquí le he puesto X a las entradas que vienen directamente del Arduino, y ya sin la X cuando ya van directo al display. Listo, entonces aquí tiene uno para el display y otro para el otro display, incluyendo el punto, que ese sí tiene el punto activo. Ok, entonces ahorita vamos a visualizar el código. Como sabemos que tenemos que representar los dígitos en cada display, pues sería muy tedioso ponerse a hacer activación pin por pin de salida. Entonces en este caso lo que se utiliza es una secuencia, una matriz con las secuencias en hexadecimal de cómo se activaría cada pin. O sea, cada segmento de esos que está aquí en amarillo, lo que representa es la combinación de los bits lógicos de cómo se activa cada uno de las salidas de ese puerto para representar una figura numérica. En este caso, pues se expresan en hexadecimal para no tener que poner, digamos, toda esa, por decirlo, secuencia de unos y ceros, sino que se expresa en hexadecimal. Entonces tenemos una matriz para los datos digitales de los niveles lógicos del puerto que representa las unidades, y otra matriz que sería display 2, que es lo mismo pero para el puerto o para la salida del display de decimal, que diga, de unidades y decimal. Entonces en este caso también tenemos una variable de control para el pulsador, que más adelante le explicaremos, que se va a llamar C. Se inicializa, es un entero también, con 0. Luego en el void setup lo que hacemos es declarar los pines de salida del sistema y los de entrada, que en este caso solamente se utilizaría uno para el pulsador de control de arranque y paro. Entonces en este caso tenemos como salidas tenemos desde el pin 1, el 2, el 3, el 4, 5, hasta el 8. Del 8 saltamos al el 2, el 22, 23, 24, 28 y el 34 como entrada. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona de la siguiente manera. Como vamos a expresar obviamente del control de dos displays, entonces lo primero que hay que hacer en este caso es
en el void loop, se va a crear dos rutinas utilizando un for. Digamos, el procedimiento va a ser que se va a crear un for para el incremento de las decimales y un for para el incremento de las unidades. Entonces, en este caso, para las decimales, entonces declaramos j, se declara que j es igual a 0 hasta que j sea menor o igual a 9 y se va a incrementar. ¿Listo? Entonces, eh, esto para el control de conteo decimal. Lo mismo va a suceder, pero antes de este va a suceder con las unidades. Entonces, una vez que termine de hacer el for de los decimales, va a ejecutarse el for de las unidades. ¿Listo? Entonces, así va a mantener la secuencia continua del sistema. Debemos tener en cuenta que como el sistema la práctica nos exige el uso de un pulsador, entonces mediante la constante que declaramos, que se llama c, entero, entonces se va a hacer ese proceso. ¿Cómo funciona? Pues lo que se hace simplemente es preguntar por medio de esta rutina, utilizando un if y un while para el tema del antirrebote también, en qué estado se encuentra el pulsador. Si el pulsador entonces se encuentra, en este caso, activado, entonces va a incrementar el valor de C, ¿ya? Y lo cambiaría a 1 en este caso. Pero en el caso de que, de que, de que no pase ese proceso, entonces va a saltar el else y va a hacer un j menos menos. ¿Para que un j menos menos? Para que no incremente este conteo de los decimales, porque todavía no ha empezado a trabajar. Entonces, una vez ya se pulse y ya está en valor en 1, entonces él va a saltar al siguiente if, donde comprueba que si C vale 1, entonces ejecute este proceso. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que va a bajar a 0 nuevamente el valor de C y nuevamente deja o decrementa J para que no arranque el conteo. Cuando ya se deje de pulsar, entonces ahí va a empezar el conteo, pues porque por medio de este else que tenemos acá. Entonces, hay una rutina que se va a llamar puerto, un proceso, y ese puerto incluye lo que es display 1, que es lo que vimos allá, el grupo de segmentos que va a representar los números para las unidades, y otro que es el registro que maneja los segmentos que se activan para las decimales. Cada uno controlado entre el primero por i y el segundo por j. Entonces, cada vez que aquí en el for va cambiándose ahí y ese j, entonces va a pasar lo siguiente. Resulta que si por ejemplo tenemos el primer segmento, digamos que sería el que representa ahí, por decir el número 1, entonces ¿por qué va a pasar? ¿Cómo va a salir ese número 1 al puerto? Resulta que cuando eh, aquí j se incrementó en 1, ya tenemos ese dato, se pasa acá a la matriz y ya la matriz sabe cuál es el segmento o cuáles los bits unos y ceros que se tiene que armar en el byte que se va a representar en la salida de las unidades. Entonces, como ya tenemos este dato de ahí, entonces le volvemos a de aquí salta este proceso que se llama void puerto. Entonces, en este proceso que es el de visualizar los caracteres de cada puerto, lo que hace es que se tiene un for para cada uno de los puertos y controlar cuál es la secuencia que se va a mostrar a través de sus pines. Entonces, en este caso lo que se dice es que se incrementa, entonces dice que K es un entero que vale igual a 22, que hace simple hasta que sea menor o igual a 28, se incrementa acá. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que escribir el valor de K en el registro bit 2 mostrando que le correspondería en este caso, que sería si ya se incrementó K, que sería 23, entonces sería 23 menos 22, 1. Entonces lo que va a pasar es que en el puerto, va a ser el puerto de los decimales, que sería el puerto 2, se va a representar la secuencia correspondiente en hexadecimal para mostrar el número 1. Y así sucesivamente. Cuando ya valga 24, entonces va a ser 24 menos 22, va a dar 2. Entonces va a transmitir ese valor al puerto, que sería el 2, la secuencia 2 en hexadecimal para que salga el número 2 en el display.
sucesivamente. Si ve 25, 25 menos 22 va, entonces va a dar 3. Entonces va a sacar la tercera secuencia de la matriz de los hexadecimales para mostrar el número 3 en el display. De igual manera va a pasar con las unidades, pero entonces en este caso ya cambia, ya no es K sino J. Entonces lo mismo, va a incrementar. Entonces si ya J vale 3, entonces es 3 menos 2, 1. Entonces ya sabe que en la salida del puerto, aquí, va a salir el correspondiente, la secuencia correspondiente para mostrar el número 1 en el display de las unidades. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que se va a empezar a generar. ¿Para qué hace esto? Para no tener que tener una tabla muy extensa y mostrar todos los que active en alto el pin out, número tal, bajo, pin out, no que con las decimales abreviamos ese procedimiento. Entonces, esta parte lo que hace es simplemente la parte de visualización para que se muestre eso en el puerto de salida. Esta parte, pues como ya lo explicamos anteriormente, es simplemente el control del incremento de los decimales. Entonces, cuando usted llegue, cuando ya termine el for, pues va a incrementar la unidad. Entonces, ahí va a ser 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3. Cuando ya llegue, entonces va a incrementar en 1 la unidad. Vuelve y empieza otra vez de 0.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, hasta que llegue a 1.9, ya incrementa la unidad a 2. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que está funcionando este sistema. Es algo, digamos, que nos permite precisamente minimizar el código y no hacerlo tan extenso si hiciéramos tablas para representar cada uno de los dígitos en los displays de 7 segmentos. Ahora vamos a ver a la simulación. Ya este archivo lo tengo compilado. Aquí tengo la ruta en hexadecimal. Ya la tengo, esta ruta que tenemos aquí, ya la tengo acá en Proteus. La tengo aquí en esta carpeta, ya la tengo aquí configurada. Entonces vamos a hacer la simulación. Entonces vamos a darle play. Listo. Entonces como vemos todavía no ha empezado a contar porque todavía no ha detectado que el pulsador. Entonces mantiene J en 0. No se ha incrementado. Está dando la espera que yo pulse. Apenas yo doy el pulso, empieza el conteo. Y como yo todavía no lo tengo, no se ha pulsado, entonces él sigue haciendo su proceso de conteo. Apenas yo, ahí vimos que ya se terminó el conteo e incrementó la unidad de los decimales y incrementa la unidad. Entonces si yo lo voy a pulsar nuevamente, se detiene el conteo porque obviamente aquí ya cambió el valor de C. Listo. Entonces cuando yo vuelvo y pulso, vuelve y cambia el valor de C al estado anterior y sigue el conteo. Entonces como podemos ver, pues el circuito de la práctica número 1 funciona de acuerdo a lo que pretende las características. Cuando se debe tener un botón de inicio y de parada y de contar desde 00 hasta 99. Entonces vemos que ahí sigue contando. Vamos a esperar que termine todo el conteo. Se notan unos ciertos como saltos a veces en el conteo, pero eso hace ya parte de la misma simulación, pero él lo está haciendo perfectamente, o sea, ya es como algo ya del proceso de simulación de Proteus. Entonces vamos a parar nuevamente con el pulsador, aquí por ejemplo en 7.9 para, vuelvo y pulso, y vuelvo y continúa en 8. Entonces vemos que él siempre conserva el último, él sabe en qué número va y conserva ese conteo. ¿Listo? Bien, ya. Entonces ahí hizo todo el conteo hasta 99 y vuelve y arranca otra vez desde 0.0. Entonces con esto doy respuesta a la actividad de la práctica número 1 del laboratorio de microcontroladores. Gracias por su atención.